Grabar. Para esta semana, ustedes tienen un cuestionario que vale más que todos los demás, ¿verdad? Vale 5%, que tiene que ver completamente con los últimos tres temas, que son el tema de eh, viscosidad, flujo viscoso, ¿verdad? Que eso es la ley de Poiseuille, y la ley de Stokes, que la semana pasada nos faltó de ver. Entonces vamos a empezar, como siempre. eh, Repasando desde viscosidad. Ok. Ok, entonces, hablábamos de que ahora ya no estamos viendo un fluido ideal, sino que estamos viendo un fluido que es viscoso, que tiene una medida de viscosidad, que es una medida de la fricción interna que existe entre las capas de fluido en movimiento, ¿verdad? Que esa fuerza, esa fricción interna es el resultado de la fuerza que hay entre las moléculas, ¿verdad? Ya sea de fuerza de eh, atracción entre las moléculas o fuerza de choques elásticos entre las moléculas en los gases. ¿Ok? Un fluido viscoso tiende a adherirse a cualquier superficie sólida en contacto con el fluido y que se mueve respecto a él, ¿verdad? Esta fuerza viscosa, que es la ecuación que tenemos aquí representada, es una fuerza que depende del área transversal, del coeficiente de viscosidad y de cómo la velocidad cambia con respecto a eh, el diámetro de un tubo, ¿verdad? Esta fuerza, esta es velocidad, cambio la velocidad con respecto al diámetro de un tubo. Em, pero bueno, esta ecuación en realidad nunca la vamos a usar. Lo que nos interesa es más que todo el concepto de viscosidad, ¿verdad? Em, la viscosidad se mide en Poise, ¿verdad? Que en el Sistema Internacional es pascales por segundo. Y había dicho yo la vez pasada, tenía apuntado aquí que la viscosidad en líquidos, conforme aumenta la temperatura, la viscosidad disminuye. Y en gases, conforme aumenta la temperatura, la viscosidad aumenta. Porque viscosidad es una medida de los choques entre las moléculas del gas, ¿verdad? Y entre más aumenta la temperatura, más choques van a haber. ¿Ok? Eso recuerde muy bien ese concepto porque lo vamos a utilizar más adelante. Luego teníamos la ley de Poiseuille, que me dice cómo se comporta el movimiento de un flujo laminar viscoso dentro de una tubería lisa y cilíndrica. Ok, básicamente todas las tuberías que estamos utilizando en este curso son lisas y cilíndricas. Esta ecuación que está aquí, recuerden, no es la ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille me habla del caudal, es la ecuación que está en la diapositiva siguiente. Pero para poder llegar a esa ecuación necesito saber cómo cambia o cómo varía la velocidad en una tubería lisa y cilíndrica. Entonces, recordemos nada más que yo tenía un tubo y que en un flujo ideal yo tenía todas las capas del fluido moviéndose a la misma velocidad, ¿verdad? Este frente de aquí es un frente plano. ¿Ok? En cambio, cuando yo tengo un fluido viscoso, aparece la fricción entre las capas del fluido, ¿verdad? Y entonces yo les decía que la primera capa que está después del tubo, ¿verdad? Esa capa se queda pegada al tubo. ¿Ok? Esa capa no se mueve. Toda la capa que está pegada aquí al tubo, esa capa no se mueve. Tiene velocidad igual a cero. Velocidad igual a cero. La siguiente capa se mueve con una velocidad muy pequeña. La siguiente capa se mueve con una velocidad un poquito más grande. Eso me quedó muy grande. Un poquito más grande. La siguiente con una más grande. La siguiente con una más grande.
Y la que está exactamente en el centro del tubo tiene la velocidad mayor. Ok, esto es velocidad máxima. Ok, entonces siempre si yo tomo una coordenada radial, ¿verdad? Una coordenada en el sentido del radio del tubo, siempre la velocidad disminuye conforme yo voy aumentando el radio, ¿verdad? Aquí este radio es radio igual a R, ¿verdad? El radio del tubo. Y entonces aquí, cuando el radio es igual a R, la velocidad es cero. Cuando el radio es igual a cero, o sea, cuando estoy en el puro centro del tubo, la velocidad es máxima. ¿Ok? Esto me lo da esta ecuación de aquí. Esta ecuación me dice cómo varía la velocidad en una tubería lisa y cilíndrica. Okay, bueno, esta es la diferencia de presión entre los tubos, ¿verdad? Entre los extremos del tubo. La constante de viscosidad. Este L es el largo del tubo. Bueno, por aquí. Largo del tubo. Este R es el radio del tubo. R mayúscula. Y esta R es mi coordenada radial, ¿verdad? La coordenada que yo tomo. Coordenada radial. Entonces les decía yo que todo esto es una constante, ¿verdad? Todo eso es una constante y entonces esto tiene forma de, a mí lo que me interesa es la variable. Vean que la variable tiene un menos y está elevado a la 2. Esto tiene forma de parábola invertida, ¿verdad? Entonces las velocidades se van aumentando conforme yo me acerco al centro y si me alejo del centro disminuyen, ¿verdad? Cuando son 0, cuando estoy en los puntos menos R y R. Y aquí la velocidad máxima. Ok, ahorita vamos a volver un poquito más a esa ley o esa ecuación. Y bueno, entonces recordemos que el caudal, ¿verdad? Es velocidad por área, como lo conocemos de la ecuación de continuidad. Y entonces, si nosotros queremos averiguar el caudal, tomamos un pedacito de área y evaluamos la velocidad. Y entonces, si queremos averiguar el caudal total, tenemos que integrar, ¿verdad? Integrar sobre un área. En este caso es el área de un círculo, ¿verdad? Entonces, tenemos que integrar ese caudal sobre el área de un círculo. Y al final, la integral lo que me da es esta ecuación de aquí, que esta sí es la ley de Poiseuille. Esta es la ley de Poiseuille. De nuevo, voy a ponerlo por aquí a la par. R mayúscula es el radio el radio del tubo. Pi es pi. P1 menos P2 es la diferencia de presiones o de presión en los extremos del tubo. L es el largo del tubo. Y eta la viscosidad del fluido. Ok. Entonces, esa es la ecuación de Poiseuille que me relaciona el caudal. Recuerden que el caudal se da en metros cúbicos por segundo. Son las unidades en el SI. Metros cúbicos por segundo. Noten que el caudal depende del radio. Es directamente proporcional al radio. Y depende del radio en una potencia de 4. ¿Verdad? Creo que esto yo lo dije la semana pasada, pero lo voy a insistir bastante. Depende de una potencia de 4. O sea que si yo reduzco el radio a la mitad, ¿verdad? El caudal se me reduce 16 veces, ¿ok? Porque es 2 a la 4. Si yo duplico el radio, ¿verdad? Como depende de 2 a la 4, entonces el caudal se me multiplicaría 16 veces, ¿verdad? Entonces ven que el radio del cilindro o el radio del tubo que estemos usando, o más bien el caudal es muy sensible al radio que estemos usando, ¿ok? Muy, muy sensible porque vean la cantidad de veces que se me multiplica el caudal si yo cambio el radio, ¿ok? También ahorita volvemos a eso. Hablábamos del número de Reynolds, ¿verdad? Que el número de Reynolds en este curso lo utilizamos solo para clasificar
si un fluido es laminar, inestable o turbulento. ¿Okay? Si el número de Reynolds nos da menor o igual que 2000, tenemos un régimen laminar, que es un régimen donde no hay choques entre las partículas, ¿verdad? Todo fluye muy bonito. Si tenemos un número de Reynolds entre 2000 y 3000, tenemos un régimen inestable, que es a ratos es laminar, a ratos es turbulento, y va en ese vaivén a cada rato. Y el régimen turbulento, que es cuando el número de Reynolds es mayor a 3000, siempre es las partículas chocan, eh, y es algo indeseable, ¿verdad? En los sistemas de tuberías. La vez pasada dijimos que, bueno, que el número de Reynolds depende de la densidad del fluido. Densidad del fluido. Depende de la viscosidad. Depende de la velocidad promedio. Y depende del diámetro del tubo. Del tubo. Ok. Mucho cuidado con las unidades, ¿verdad? Recuerden que todo eso tiene que estar en unidades del SI para que el número de Reynolds me dé bien. Entonces, por ejemplo, esta densidad tiene que estar en kilogramo sobre metro cúbico. Esta viscosidad tiene que estar en pascales por segundo. Esta velocidad promedio tiene que estar en metros por segundo. Y este diámetro tiene que estar en metros. ¿Verdad? Mucho cuidado con eso. Igual yo siempre les insisto, ¿verdad? Siempre que ustedes resuelven un problema, lo primero que ustedes tienen que hacer es, inmediatamente se los dan, inmediatamente pasan todo a unidades del SI. Bien, entonces ahora hablamos de la ley de Stokes. Que la ley de Stokes era algo que, bueno, no lo vimos la semana pasada, pero lo vamos a ver ahorita. La ley de Stokes me habla sobre la fuerza que experimenta un cuerpo cuando se mueve a través de un fluido viscoso, ¿verdad? Hablábamos de que el fluido se pega a las paredes de el tubo al que está, al que está confinado, ¿verdad? Entonces, similarmente sucede cuando un objeto se mueve a través de un fluido viscoso. La primera capa de ese fluido siempre está pegada a ese objeto y ejerce cierta resistencia al movimiento del objeto. ¿Verdad? Ojo a esa palabra que estoy diciendo, ¿verdad? Resistencia. Significa que esa fuerza siempre, 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 la fuerza de Stokes va a ir contraria al movimiento del objeto. ¿Ok? Entonces, la fuerza de Stokes es una fuerza que es demasiado difícil de calcular. ¿Por qué? Porque digamos, la fricción que experimenta un objeto en un fluido depende de muchísimas cosas. Depende de su por ejemplo, si estamos hablando de aire, depende de su aerodinámica, ¿verdad? De cómo se comporta ese objeto en el aire. Depende también de su tamaño, ¿verdad? No es lo mismo un objeto pequeño que un objeto grande cuando se trata de analizar cómo se comporta a través de un fluido, ¿verdad? Para eso existen los famosos túneles de viento, ¿verdad? Ahí es donde se hacen todas estas pruebas, digamos, antes de construir un avión o antes de construir un edificio, ¿verdad? Se hacen todas esas pruebas para asegurar la, pues la seguridad, ¿verdad? De que ese edificio de verdad vaya a aguantar la cantidad de vientos que puede sufrir. Pero entonces, ¿verdad? Y como les digo, esa ley esa fuerza no existe o no está generalizada para cualquier objeto. Esta ecuación que tenemos aquí enfrente, esta ecuación que tenemos aquí enfrente, funciona solamente, y eso lo voy a poner aquí en rojo. Esta ecuación
que voy a encerrar aquí, funciona solamente para una esfera que se mueve en un fluido viscoso. Ok, entonces si me dicen, tengo un cubo, no puedo usar esa fórmula. Tengo un lápiz, no puedo usar esa fórmula. Esa fórmula solo funciona para una esfera que se mueve en un fluido viscoso. Entonces vean que la fuerza de Stokes depende de, voy a cambiar el color, depende de la viscosidad. Viscosidad, obviamente, del fluido. Depende del radio de la esfera. Y depende de la velocidad de la esfera. Ok, vean que esto es un nuevo tipo de fuerza. Hasta el momento ustedes nunca han estudiado fuerzas, bueno, por lo menos en física, nunca han estudiado fuerzas que tengan que dependan de la velocidad, ¿verdad? Hemos estudiado fuerzas que dependen de la altura, como la gravedad, fuerzas que dependen de, pues, del desplazamiento, cosas así, ¿verdad? Como la fuerza del resorte. Pero nunca hemos estudiado fuerzas que dependen de la velocidad. Entonces vean que este es un nuevo tipo de fuerza que depende solamente de la velocidad. Vean que todo lo demás son constantes. Eta es constante, el radio es constante, ¿verdad? Entonces, conforme aumenta la velocidad, aumenta también la fuerza de Stokes. ¿Okay? En objetos más grandes, o que ya van muy rápido, la fuerza de Stokes ya no depende de la velocidad a la primera potencia, o sea, de la velocidad a la 1, sino que empieza a depender de la velocidad a la 2, ¿verdad? Entonces, peor todavía, aumenta muchísimo más la fricción con ¿cómo se llama? Con el fluido. Ok. Pero bueno, entonces, no, no había leído la parte de abajo. Dice, la ley de Stokes solo es exacta para una esfera que se mueve en un fluido en régimen laminar. Es tan importante que se los puse 2 veces. Pero bueno. Entonces, esta fuerza de Stokes a mí me permite determinar la velocidad terminal de los objetos. ¿Qué es una velocidad terminal? Pues resulta que si nosotros estudiábamos la caída de los objetos como lo hacíamos en mecánica clásica en física 1, ¿verdad? Que nosotros decíamos, bueno, desprecie la resistencia del aire. Pero utilizábamos alturas pequeñas, ¿verdad? Entonces no nos daban velocidades así como 10.000 kilómetros por hora, ¿verdad? Jamás. Pero resulta que eh, eso en la vida real no es así, ¿verdad? En la vida real existe la resistencia del aire, ¿ok? Entonces, como existe esa resistencia del aire, aparece la fuerza de Stokes. Y como la fuerza de Stokes depende de la velocidad, conforme yo voy aumentando la velocidad de caída, por ejemplo, la fuerza de Stokes va aumentando también. Y entonces sobre el cuerpo ahora actúan su peso y actúa también la fuerza de Stokes. Pero como el peso, vean que el peso nunca cambia, ¿verdad? El peso siempre es una fuerza constante, ¿verdad? Porque depende solo de la masa y de la gravedad. Pero la fuerza de Stokes, como depende de la velocidad, ella va aumentando conforme yo voy aumentando la velocidad, ¿cierto? Entonces va a llegar un momento en el que esa velocidad, perdón, en el que esa fuerza de Stokes va a ser igual al peso, ¿verdad? Y entonces en ese momento la velocidad deja de aumentar porque ya no estoy, porque ya alcancé un estado de equilibrio, ¿verdad? Un estado de equilibrio de fuerzas. En un equilibrio de fuerzas, la sumatoria de fuerzas es igual a cero y por lo tanto la aceleración es igual a cero. Entonces esa fuerza o ese objeto deja de acelerar, por lo tanto deja de aumentar su velocidad y sigue cayendo siempre con velocidad constante. Ok, creo que en el video de la cátedra, la profe Natalia explica eso con una gota de agua, ¿verdad? Que ella dice que si, bueno, que si se forma 10 kilómetros
sobre la superficie terrestre, cuando cae si lo hiciéramos con la mecánica clásica, cuando cae el suelo tiene la misma velocidad que una bala, ¿verdad? Y entonces nos mataría a todos. Pero entonces en la vida real existe la fuerza de Stokes y por eso eh, las gotas alcanzan una velocidad terminal, ¿verdad? Una velocidad que ya después de eso no aumenta más. Entonces, eso es lo que vamos a ver por aquí. Entonces, yo tengo una esferita, ¿verdad? Que podemos imaginarnos que es una gota de agua. Y entonces, esta esfera siente su peso, siente su peso, siente. Además, no imaginemos que sea una gota de agua, imaginémonos que es una esfera sólida cayendo en algún líquido, en algún fluido. Entonces, siente una fuerza bollante, ¿cierto? Porque está cayendo en el líquido. Y además siente una fuerza de Stokes que siempre se opone a la dirección de caída, ¿verdad? Entonces, si el movimiento es para aquí abajo, si el movimiento es para abajo, entonces la fuerza de Stokes va para arriba. ¿Ok? ¿Por qué quise cambiarlo y no que fuera una gota de agua? Porque la gota de agua sí siente una fuerza bollante en el aire, porque el aire tiene densidad. Lo que pasa es que es una fuerza bollante muy pequeña, ¿verdad? Entonces, si lo vemos en una esfera sólida que va cayendo en otro fluido, otro tipo de fluido, entonces ahí sí podemos considerar tal vez una fuerza bollante más grande. Pero bueno, entonces, la sumatoria de fuerzas me daría peso menos peso, más fuerza bollante, más fuerza de Stokes, ¿verdad? Igual a masa por aceleración. Pero entonces va a llegar un momento en el que la fuerza de Stokes y la fuerza bollante, la suma de la fuerza bollante y la fuerza de Stokes igualan al peso. Y entonces va a llegar un momento en el que sucede esto, ¿verdad? Fuerza bollante más fuerza de Stokes es igual al peso. Y bueno, si cambiamos estos por sus equivalentes, ¿verdad? Este lo cambiamos por ρ del fluido, por el volumen desplazado, por G. Y este lo cambiamos por 6pi eta RV, ¿verdad? Y este por mg. Y hacemos los despejes, ¿verdad? Despejamos V. Vamos a llegar a esta ecuación de aquí, que es la ecuación que me da la velocidad terminal de un objeto, que vean que depende de el ρ de la esfera en este caso, ¿verdad? Porque recuerden que solo podemos aplicar esa fórmula para esferas. Entonces, el ρ de la esfera, el ρ del fluido, el radio de la esfera, la gravedad y la viscosidad. Ok, entonces eso para que tengan ahí como de cultura general. Por eso es que existe la velocidad terminal, porque existe la fuerza de Stokes. Bien, entonces, como les decía, ustedes esta semana tienen que realizar un cuestionario que es práctico. Entonces, lo que nos interesa es hacer ejercicios con respecto a estos temas que acabamos de ver. Ok, voy a compartir en la pizarra. Entonces vamos a hacer bastantes ejercicios para que se saquen un 100 en ese quiz. Este vamos a hacer ahorita. Dice, considera una tubería cilíndrica lisa y colocada en forma horizontal de 2 metros de longitud y radio interno de 2,54 centímetros, por la cual fluye glicerina con esa densidad y esa viscosidad. La glicerina se hace fluir por el tubo debido a que existe una diferencia de presiones entre entre los extremos del tubo igual a 8.400 pascales. Me piden la rapidez máxima del fluido por el tubo,
Me piden el caudal a través del tubo. Me piden la rapidez promedio del tubo. Ah, bueno, perdón, si la rapidez promedio del fluido en el tubo es 2/3 de su rapidez máxima, entonces me piden el número de Reynolds y clasificar el tipo de flujo. Bien, entonces aquí tenemos las fórmulas aquí a la par. Entonces, datos primero. Longitud del tubo L es 2 metros. Radio del tubo es 2.54 centímetros, o sea, 0,0254 metros. Densidad del fluido, 1261 kilogramos entre metro cúbico. Permítame. Y la viscosidad igual a 1,5 pascales segundo. Y bueno, diferencia de presiones, ¿verdad? Eso es P1 menos P2. 8400 pascales. Y entonces me piden, número 1, rapidez máxima del fluido por el tubo. Eso lo saco obviamente con la ecuación de la velocidad. Ven que aquí ahora estamos en una fluido viscoso, ¿verdad? Entonces tengo que utilizar esta ecuación para poder averiguar su velocidad. ¿Dónde dijimos que la velocidad es máxima? Cuando el radio del tubo es 0. Y vamos a poner eso por aquí, velocidad máxima. No cuando el radio del tubo es 0, sino cuando mi coordenada radial es 0. Velocidad máxima implica que R pequeñita es 0. Entonces calculamos la velocidad en 0. Sería P1 menos P2. Yo no lo voy a poner. 8400. Dividido entre 4 por eta. 1,5. Por el largo del tubo. 2. Por el radio del tubo al cuadrado. 0,0254. Esto al cuadrado menos 0 al cuadrado. Entonces averiguo esa velocidad. Voy para traer mi calculadora un toquecito. Ok. Esto me dio 0,4516 metros por segundo. ¿Verdad? Que sería más o menos 45,16 centímetros por segundo. Ok. El caudal a través del tubo. De nuevo, estoy en un fluido viscoso, entonces eh, aquí yo no puedo usar velocidad, área por velocidad, ¿verdad? Que sería mi caudal. Tengo que usar la ley de Pauli, ¿verdad? Esta ley de aquí. Que entonces el caudal, se lo aquí a la par. El caudal Q, dice la ley que es, voy a traerme las formulitas para acá. Dice la ley que es el radio a la 4, 0,0254 a la 4 por pi, por la diferencia de presiones, que son 8400 en este caso, dividido entre 8 por 2 por eta, que es 1,5. Ok, entonces
Esto me dio 4,57 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Ok. Dice, esta es la parte A, parte B y ahora vamos con la parte C. Dice, si la rapidez promedio del fluido es 2/3 de su rapidez máxima, entonces, ¿cuál es el número de Reynolds? Entonces, la rapidez promedio me están diciendo que es 2/3 de la máxima que acabo de encontrar, que es 0,4516. Entonces, eso me da 0,3 metros por segundo. Y entonces con eso calculo el número de Reynolds. El número de Reynolds es Rho de la glicerina, 1261, por velocidad promedio, por el diámetro del tubo, que vean que es 2 veces el radio, 254, dividido entre la viscosidad, 1,5. Y entonces el número de Reynolds es 12,81, si no me equivoco. Y bueno, pues obviamente eso claramente es muchísimo menor que 2000, ¿verdad? Entonces esto es flujo laminar. ¿Ok? Bien, antes de que se nos termine esta llamada, quiero que veamos una cosa. Nosotros hemos hablado hasta el momento, voy a hacer por aquí una nubecita. Nosotros hemos hablado hasta el momento de caudal, ¿verdad? Caudal, que sabemos que es área por velocidad y sabemos que se da en metros cúbicos por segundo, ¿verdad? En realidad este caudal se le llama caudal volumétrico. Caudal volumétrico. ¿Por qué? Porque es un caudal que me dice cuántos metros cúbicos, o sea, cuánto volumen pasa a través de un tubo cada segundo. ¿Ok? Eso es lo que me dice el caudal volumétrico. Pero existe otro tipo de caudal que también se representa con la letra Q, que se llama caudal másico. Caudal másico. Este caudal me dice cuánta cantidad de masa está atravesando un tubo por segundo. En algunos casos es mejor tener bueno, en la gran mayoría de los casos es mejor tener una medida de la masa que pasa por segundo que del volumen. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque el volumen depende de la temperatura, ¿verdad? Ustedes pueden recordar en sus cursos de física, de química y laboratorios de química que ustedes nunca les dejaban sumar volúmenes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el volumen es una medida imprecisa, ¿ok? Depende de la temperatura, ¿verdad? No es lo mismo tener un volumen a 20 grados que tenerlo a 25. Ok, entonces a veces nos puede interesar mejor el caudal másico, ¿ok? Y entonces ustedes preguntarán, ¿cómo obtengo yo el caudal másico? Pues muy fácil. El caudal másico es área por velocidad, ¿verdad? Esto es caudal volumétrico, que tiene estas unidades. Y yo necesito cancelar este metro cúbico, y transformarlo en kilogramo. ¿Cómo hago eso? Y pues busco una cantidad que tenga kilogramo arriba y metro cúbico abajo, ¿cierto? Para poder cancelar. Y esto no es nada más y nada menos que la densidad, ¿cierto? Entonces, multiplicado por la densidad, si multiplico el caudal volumétrico por la densidad,
obtengo el caudal másico. ¿Verdad? Ustedes pueden hacer ahí el despeje de las unidades. ¿Ok? Entonces esto se los dejo aquí como ayuda por ahí. Y ahorita que volvamos del receso, que nos vamos a tomar ahí 10 minutos, continuamos haciendo otros ejercicios de esta práctica. Hoy me parece que no me va a dar tiempo de continuar con la materia de esta semana, ¿verdad? Pero ya esta semana hacemos punto de aparte, ¿verdad? Entonces no nos vamos a atrasar. Esta semana hacemos punto de aparte y empezamos con el tema de termodinámica, pero entonces lo repasamos la otra semana para tener tiempo de hacer esta práctica que me interesa más. Bien, entonces nos vemos a las 6, chiquillos. Listo, está bien. Pura vida.